En esta oportunidad queremos estar meditando en la palabra del Señor y ver una situación en la cual la mayoría no, todos nosotros pasamos situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones de crisis, en donde uno busca a un lado, busca al otro lado, al frente, atrás, buscamos cómo solucionar una situación y no hay escapatoria, no hay salida, no hay remedio, no hay nada, y todos pasamos por ello. El mismo Señor Jesucristo pasó por ello también. Y en esta oportunidad vamos a estar meditando en aquello que, si bien es cierto, los problemas son normales, pero no todos pasamos los problemas en paz, porque se nos quita el sueño, nos da mucha hambre, o perdemos el apetito, o nos desesperamos por algo. Entonces se pierde la paz. Y en esta oportunidad queremos meditar en la palabra del Señor en este tema: paz durante la crisis. Y vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 32 al 33. Dice así: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo primero que queremos mencionar es que no es cierto que el Señor quiere hacer los milagros de sanar a las personas. No es cierto. Hay muchas oraciones que no son contestadas en el momento, y no son contestadas, y muchas otras no son contestadas en la forma que nosotros lo pedimos. Entonces, no todas las oraciones son atendidas como nosotros lo hacemos. Le pedimos al Señor algo, yo no sé qué sea, dependiendo de la crisis, dependiendo del problema. Y le pedimos algo al Señor, pero pareciera que los cielos están cerrados, pareciera que el Señor está ocupado en otra actividad, y no nos atienden, no nos responden como nosotros le estamos pidiendo al Señor. Sin embargo, no dudamos que el Señor tenga capacidad para actuar en la forma que nosotros lo estamos pidiendo. No dudamos de la capacidad de Dios. No dudamos que Él pueda cambiar una circunstancia como Él quiere. No lo dudamos. Él es capaz para poder obrar. Sin embargo, no lo hace. Y quiero recordarle nada más. Personas que usted conoce, como Job. A Job le llegaron las calamidades y no vemos. Y fíjese, él era alguien que constantemente estaba orando, estaba adorando al Señor, estaba ofreciendo sacrificio, constantemente. Y sin embargo le llegó la prueba y una situación bien difícil. Vemos a Lázaro, el mendigo. Era alguien que vivía en la calle, comía de las migajas, comía de las sobras. Y sin embargo Dios no obró de la manera que nosotros hubiéramos orado si estuviéramos en esa condición. ¿En qué sentido? Señor, dame un trabajo. Señor, auméntame el sueldo. Señor, ayúdame a obtener otro trabajo, como sea. Y sin embargo, la Biblia describe que Lázaro era un mendigo. Vemos a Pablo, en donde dice que 3 veces había orado al Señor para que le quitaran el aguijón. No hubo decretos,
no hubo mandato, no hubo nada ahí. Y Pablo dice que le respondió el Señor: bástate mi gracia. O sea, no te voy a quitar el aguijón. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay circunstancias en la Biblia de los dos extremos. Situaciones en donde Dios obró rápido y otras situaciones en donde el Señor se tardó en obrar y otras situaciones en donde el Señor no obró. Recuerdo cuando me dieron la noticia del primer cáncer que tuvo Ligia, en donde yo recordaba los versículos de la Biblia, en donde hablaba de los milagros del poder de Dios. Y nada. Dios vino a obrar de una manera que no sabíamos nosotros cuándo ni cómo lo iba a hacer, pero obró. Y simultáneamente se dieron otras situaciones en donde otro tipo de cáncer, pero la persona se la llevó el Señor. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que siempre van a haber problemas, siempre van a haber crisis. Y lo que la Biblia nos enseña es que en medio de la crisis, que haya paz en nuestro corazón, porque la crisis no es quitada. Entonces el Señor está diciendo: van a haber crisis. Entonces lo que el Señor está determinando es que haya paz. Pero la situación es que nosotros pasamos tormentas difíciles, pero la pregunta es: ¿cómo las pasamos? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que las pasamos a lo que salga. Y estamos en esa aflicción, en esa preocupación de que se resuelva la situación. Y pasa. Y le decimos: gracias, Señor. Pero antes de que llegue la solución, es el problema. El llegar al momento que el Señor haya obrado, eso es lo difícil. El ínterin de ese tiempo, pasamos de una o de dos maneras. Una es aferrados al Señor, confiando que Él tiene todo bajo control, que tiene el poder para obrar y que hay paz en nuestro corazón en medio de la tormenta. O bien la pasamos bien angustiados, esperando que se resuelva la situación, pero comiéndonos las uñas del nerviosismo. En esta oportunidad vamos a estar viendo cómo el Señor habla de que no son sorpresas para nosotros, en donde anticipa, advierte, anuncia que vamos a tener crisis en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana. El Señor les decía: la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos. El Señor ya sabía lo que iba a vivir, Él ya sabía lo que iba a pasar. Como hijo de Dios, Él lo conocía. Y a nosotros nos dice: va a haber crisis, va a haber tormenta. Pero si nosotros supiéramos qué es lo que viene, haríamos cualquier cosa con tal de no pasar por eso. Haríamos cualquier cosa. Si el Señor nos hablara qué es lo que vamos a vivir, procuraríamos que eso no suceda. Y por más que nosotros podamos decir que vamos a hacer una oración y al final solo le agregamos: y en el nombre de Jesús, amén, esperando que se haga lo que le estamos pidiendo, como si fuera una fórmula. Una fórmula donde usted le pueda pedir cualquier cosa al Señor y al final en el nombre de Jesús. El Señor Jesús lo hizo en cuanto a advertirnos: van a haber crisis, sin entrar en detalles. A nosotros nos advierte que va a haber crisis. Y el momento que el Señor llega a Getsemaní, ahí marca el inicio de la recta final para el Señor. Y en ese momento es donde le dice: van a ser esparcidos. Cualquiera diría, si yo oigo
que me dice, van a ser esparcidos, que yo voy a ir de viaje. Unos van a ir a un lugar, otros van a ir a otro lugar. Van a ser esparcidos. Pero en ese momento es cuando inicia una tribulación para ellos. Veamos qué dice Hechos 11:19, por favor. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En Getsemaní ellos huyeron por temor a ser arrestados con el Señor Jesús. A ellos no les estaban haciendo nada, llegaron por el Señor y cuando vieron que había sido arrestado, salieron huyendo, salieron corriendo. Todos, los 12 salieron huyendo. Ahora bien, dice que esta escritura dice que ellos pasaron, los que fueron esparcidos, Fenicia, Chipre y Antioquía. Miren, ellos estaban aquí, en esta zona de aquí más o menos. Aquí está Jerusalén, aquí está Israel, todo esto. Pero cuando dice que pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Chipre está aquí, miren, es una isla. Fenicia está aquí más cerca y Antioquía está aquí cerca también. Pero las distancias de estos lugares hacia Fenicia habían aproximadamente 200 kilómetros. Para Chipre tendría que ser más tardado porque iba en barco, son 300 kilómetros. Y Antioquía aproximadamente 400 kilómetros. No iban por las buenas, no iban con un boleto en donde ellos podían ir tranquilos, sino que iban siendo perseguidos. Iban siendo perseguidos y el Señor les dijo, van a ser esparcidos por las buenas o por las malas. Pero empezaba una crisis para ellos. Ellos habían pasado aproximadamente 3 años y medio con el Señor, comiendo de gratis, viendo los milagros, beneficiándose de la bendición del Señor Jesús, porque si le daban donde dormir a Él, ellos también. Si le daban comida a ellos también. Y veían todo lo que el Señor andaba haciendo. Pero aquí ya era la graduación y era de ir a poner en práctica lo que el Señor les había establecido. Entonces empieza una situación de ellos en crisis. Ahora bien, los 11 discípulos ya convertidos en apóstoles, dice la Biblia en algunos de ellos sí, en otros es algo que los historiadores han mencionado. Simón Pedro dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Andrés, su hermano, fue asesinado en el imperio de Nerón en noviembre del año 63. Santiago, el hermano de Juan, decapitado por Herodes en Hechos 12:2. Juan muere en una forma natural, es el único, en la isla de Patmos. Felipe fue crucificado y apedreado en Hierápolis. Bartolomé, despellejado vivo con cuchillos en la India. Tomás fue traspasado por lanzas en la costa de Coromandel, India. Mateo murió como mártir en Etiopía. Santiago, hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Judas Tadeo murió como mártir en Persia. Y Simón el cananeo sufrió la crucifixión en Jerusalén. Entonces los apóstoles, los 11, fueron pocos los que murieron allí, en el lugar donde estaban, en su país. Pero los demás
estuvieron en crisis y solo de uno de ellos murió de forma natural, que fue Juan. Ahora bien, el Señor les dijo: en el mundo van a tener aflicción. Y todos nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, comemos en el mundo, trabajamos en el mundo, compramos cosas del mundo. Todos dependemos del mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos advierte que en este mundo tendremos aflicción. No es la voluntad que nosotros digamos, vamos a hacer una comunidad y nos vamos a separar del mundo y vamos a cultivar nuestros propios alimentos, vamos a tener nuestros propios ganados, vamos a generar todos nosotros. No es esa la voluntad del Señor. No es que Él quiera sacarnos del mundo, porque Él quiere obrar en el mundo a través nuestro. Entonces, el Señor nos dice, en el mundo es inevitable los problemas, los inconvenientes. Y lo que nosotros observamos es que esas pruebas no siempre son quitadas. En Mateo capítulo 7, versículo 24, encontramos las circunstancias en las cuales se nos advierte que tanto el creyente como el que no es creyente está pasando por tribulación. Habla de los dos cimientos, en donde dice que los dos cimientos, las dos construcciones, tuvieron las mismas circunstancias. Versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Veamos en el 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Entonces las dos circunstancias, con cimiento y sin cimiento, tuvieron la adversidad. Y como decimos, el problema es el momento en el que el río está golpeando, que las olas están golpeando, que el viento está soplando. Ahí es el problema para nosotros. Y lo que sucede, mire hermano, fíjese bien. Si nosotros estamos escuchando este mensaje y estamos muy cómodos donde estamos, sentados, sin problema, sin persecución, sin ningún inconveniente, estamos tranquilos, al grado de que nos podemos dormir si queremos, ahí donde estamos. No es lo mismo que usted esté en una situación en donde la empresa le dice va a haber un recorte de personal y a los más nuevos son los que se van a quitar. ¿Cuántos años son los más nuevos? ¿O cuántos meses son los más nuevos? Y usted dice, pero yo tengo 6 meses y tengo una responsabilidad en mi casa y tengo que pagar casa y la comida, y entonces empieza la preocupación. Ese momento, esa situación, esa adversidad es la que queremos enfocar en esta mañana. No en este momento en que todos estamos tranquilos. Veamos lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y mire hermano, su problema es su problema. No diga que este problema no es mío porque le afecta a usted. Claro que sí, le afecta a usted, es su problema. Y el Señor lo conoce. Pero usted no está solo. Usted en la situación que sea, yo no sé qué sea, pero no está solo. Veamos cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 16:32, dice, la hora viene, ha venido ya, en que seréis esparcidos,
y me dejaréis solos. El Señor dice, me dejaréis solos porque ustedes se van a ir. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Dónde estaba el Padre en ese momento? El Señor Jesús no dice, miren, aquí está la farmilla. El Señor Jesús no dice, miren, aquí hay algo que me está cubriendo, que es el Padre. No. Los discípulos no lo veían, los romanos no lo veían, el Señor Jesús no lo veía de decir, aquí está. Pero Él tenía una convicción en su corazón, y sabía que no estaba solo, porque el Padre es uno con Él. Y el Señor Jesús dice, no estoy solo. Ahora bien, ¿cómo enfrenta usted sus problemas? ¿Cuál es la convicción que hay en su vida? El Señor Jesús no estaba solo y la prueba no fue quitada. Por más que le haya preguntado al Padre, Padre, ¿será posible? Y hubo silencio en los cielos. La prueba no fue quitada. Quedó tal cual el Padre y el Hijo ya habían hablado en la eternidad que iba a suceder. Y el Hijo dijo, sí, Padre, está bien. Y a la hora de las horas, ahora bien, veamos por favor Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así sea. Amén. El Señor Jesús no veía ni tocaba al Padre en ese momento. Nosotros tampoco. Y la promesa que tenemos es del Señor Jesús, donde Él está diciendo, no te voy a dejar solo. Pero cuando estamos pasando la adversidad, nos sentimos solos. Porque yo espero que tal persona, tal o cual persona me ayude en este problema. Y ni siquiera me recibe. Yo espero que mi familia, mi papá, mis hijos, mi abuelo, me ayuden en esto. Entonces la forma como nosotros queremos que las cosas sucedan, no suceden. Pero no estamos solos. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que no estamos solos, que en esa adversidad, que en esa enfermedad, que en ese problema, no estamos solos. ¿Por qué? Porque es el Señor mismo el que está diciendo, no te voy a dejar solo, voy a estar contigo hasta el fin. Y si tú partes de aquí y el mundo sigue, hasta el mundo, hasta el final del mundo, hasta entonces, yo voy a estar contigo, yo voy a estar con ustedes. El Señor nos ha hecho esa promesa. Mire, hermano, a nosotros nos sucede como lo que pasa con los hijos, que uno le dice al hijo, mira, no vayas a hacer tal cosa, y vemos que el hijo lo hizo, y entonces el papá o la mamá le vuelve, mira, te dije que. El Señor Jesús nos ha hecho la promesa, y el Señor no necesitaría estarnosla recordando muchas veces. Con una vez que lo diga es suficiente, porque lo dijo el Señor. Veamos qué dice la Escritura en Juan 14, 18, por favor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Por qué el Señor tiene necesidad de volver a repetir?
decirlo de otra manera, en otro contexto, pero llegamos a lo mismo diciendo, no estás solo. No estás solo. En esa crisis donde tú estás, yo sé, yo la conozco, yo la he permitido, pero aquí estoy contigo. Una de las cosas que con Ligia hemos logrado ver en estos tiempos de enfermedad, de enfermedades en las cuales la ciencia y la medicina no tienen respuesta, fue esa, el hecho de saber lo que dicen los libros, lo que dicen los médicos, lo que dice la historia, lo que dice todo en cuanto a esa enfermedad, y que uno pueda tener la convicción que el Señor está ahí teniendo control de eso. Eso es algo que un examen dice una cosa, el otro examen dice otro, la biopsia dice esto, la radiografía dice esto, y todo el mundo y los síntomas dicen lo mismo, todos dicen lo mismo. Y poder tener la convicción de decir, Señor, yo no sé qué estás haciendo. Y yo no sé qué vas a hacer, Señor, pero sé que tú estás con nosotros. El hecho de saber que no solo está con nosotros, sino que el Señor está en nosotros. Y esa certeza, esa convicción no la da nadie. No la da el hombre, no la dan las personas, no la da un canto, no la da un himno, no lo da más que la persona del Señor Jesucristo. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero la convicción en el corazón es que aquí está el Señor. Recuerdo que cuando empezaron a hacer los exámenes, dijeron, bueno, pues hay que repetir este examen porque hay riesgo de error, o que se equivocaron en el laboratorio y cambiaron los exámenes y no era de esta persona. Y entonces cada vez que nosotros íbamos a un examen, hoy sí, Señor, sí, se manifiesta el Señor, y lo mismo, la misma respuesta. Y nosotros pudimos ver que en medio de la dificultad, el Señor no lo deja solo a uno. Si usted en medio de la crisis dice, Señor, yo sé que estás en mí y que estás conmigo, Señor, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de esta situación difícil. Y de poder decir, o que las personas que sepan lo que yo estoy viviendo y cómo es que no está como loco por esa situación, ni yo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor tiene control de todo. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que pasa cuando está el problema, cuando está la adversidad? Que nos ponemos como locos, que nos ponemos que nadie nos controla. El Señor Jesús nos vuelve a decir, nos vuelve a insistir y nos dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, ¿qué problema, qué adversidad, qué maligno, qué enemigo nos podrá arrebatar de la mano del Señor? La pregunta es, ¿qué circunstancia, qué situación difícil, qué adversidad nos va a arrebatar de la mano del Señor? Ella dijo, yo estoy con vosotros todos los días, nadie lo va a arrebatar de mi mano. Deberíamos estar en paz en medio de la tormenta, porque el Señor tiene control de todo. Yo no sé cómo, pero Él tiene el control de todo lo que acontece. Ahora bien, mire, hermano,
como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como pueblo que ha sido redimido, que ha sido perdonado por gracia, por misericordia y que ha nacido de nuevo. Tenemos la promesa del Señor que no estamos solos. Sin embargo, vemos la adversidad y lo que hemos vivido no es paz en medio de la tormenta. Lo que hemos vivido es que nadie nos puede controlar. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando yo pierdo la paz, cuando yo pierdo mi cordura como hijo de Dios en medio de la situación difícil, es como que le esté diciendo al Señor: no creo que estés conmigo, Señor. Si no me responde mi oración, no estás conmigo. Si no me responde lo que yo te estoy pidiendo, no estás conmigo. Si no haces en este momento el milagro que te estoy pidiendo, estoy solo. Pero mire, hermano, nuestras actitudes dicen mucho más que las palabras y las oraciones que nosotros podamos estar diciendo. Dice en Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Entonces, cuando yo pierdo mi control, cuando yo pierdo la paz del Señor en mi corazón, estoy diciendo, el Señor es un mentiroso. No le creo. Porque aquí no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer, no veo solución. El Señor es mentiroso. Fíjese, no lo decimos abiertamente con nuestra boca de decir Dios es mentiroso, no, sino que nuestras vidas, nuestras acciones, el obrar, el caminar, el pensar, lo que refleja lo que hay en mi corazón, eso es lo que determina que no le creo a Dios. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? Cuando Moisés sale de Egipto, más de 600,000 personas, hombres, más sus esposas, más los hijos, más los adultos mayores. Algunos han hablado de 2,5 millones, 3 millones de personas. Cualquiera que sea la cantidad, mire, si con 10 ya no haríamos qué hacer, que tengamos que llevar a 10 personas sin dinero a un lugar donde no podían comprar nada, en un desierto donde no había dónde sacar agua, ¿qué pues? Aunque llevaban oro, los egipcios les habían dado oro y piedras preciosas, les habían dado cosas, pero ¿y qué hay? ¿De qué les iba a servir en el desierto? Es otra cosa. Pero a lo que quiero llegar es que, ¿cómo pues? Y la duda podría haber surgido, ¿y qué vamos a hacer en el desierto? De hecho, se querían regresar, extrañaban los puerros, los rábanos, hasta las cebollas extrañaban, imagínense. No, hombre. Queriendo regresar a Egipto, a esa vida de esclavitud desde el inicio. Mire, qué bueno es que Dios no piensa como nosotros, porque yo le hubiera dicho, no, aquí que se queden todos. Es más, voy a abrir el mar rojo para que se mueran los israelitas, no los egipcios, y empezar algo nuevo con Moisés. Pero aquel que no tiene límites de nada es el que nos ha dicho, yo estoy con vosotros. Aquel que no tiene
no tiene un tope de decir hasta aquí llega el poder de Dios. Absolutamente nada. Es el creador de todo cuanto existe, de lo que vemos y de lo que no vemos. Podríamos, bueno, de hecho existen telescopios gigantescos que pueden ver a tantos años luz, pero el hombre no tiene ni idea qué hay después de todo eso. Y ahora el otro extremo, las cosas microscópicas. Hay cosas más pequeñas que los microscopios puedan alcanzar a ver. Hay cosas que el hombre no entiende, pero nuestro Dios es creador de todo. El Señor lo que queremos ver en este momento es la capacidad de Dios para decir: soy confiable. No es para que estés viviendo eso. No es para que te estés comiendo las uñas de la preocupación. Es que confíes que Dios te está diciendo, Dios, el Dios Todopoderoso te está diciendo: yo estoy contigo. No estás sola, no estás solo. Y esto a pesar de la reacción del hombre ante Dios. A pesar de lo que el hombre natural hace. Qué aberración más grande esta que hubo con la inauguración de los Juegos Olímpicos. Antes era un deleite ver ese tipo de cosas, actos agradables de cada país, en donde exponían cosas interesantes, bonitas. Pero imagínense que un país y una organización internacional haga algo tan aberrante, algo tan sucio, tan asqueroso. Pero bueno, así está el hombre, así está la humanidad. Los países más desarrollados son los que están más sucios en su corazón. Y hacer algo así de mofa de nuestro Señor Jesucristo es algo que solo Dios podría perdonar, solo Dios. Y a pesar de eso, nuestro Dios sigue siendo Dios y está dispuesto a perdonar si Él quiere. Y nosotros podríamos decir: qué bárbaros, ¿verdad? Ahí los franceses y todas las organizaciones que apoyaron eso, pero otras se retiraron porque no sabían que iban a hacer eso. Pero, ¿qué pasa con su pueblo? Un pueblo rebelde, incrédulo, hablando de Israel. Su pueblo, imagínense, su pueblo en donde su pueblo dice: no creemos en Jesús. Y sin embargo Dios está diciendo, y a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, sigue siendo el pueblo escogido de Dios, y en donde Dios obra y sigue obrando, y les ha dado inteligencia y les ha dado para que el mundo pueda tener temor de Israel. Pero ¿y qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia en cuanto a lo que nosotros vivimos de nuestro Dios? ¿Qué de la iglesia cuando nosotros estamos enfrentando las situaciones difíciles y Dios está diciendo: yo estoy contigo? Y de repente tomamos decisiones en donde, por ser decisiones apresuradas, a la ligera, sin meditar, sin orar, sin consultar, y decir: este es el camino más fácil, y salir en una forma de que después se sufren unas consecuencias peores cuando se toman decisiones a la carrera. Entonces, este pueblo, a pesar de,
fue Él mismo quien lo crucificó, Él mismo quien lo entregó al Señor Jesucristo. Y no podemos pensar que eso cambió el plan de Dios. No, estaba planeado de que así tenía que suceder, y el Señor permitió que así sucediera. Hebreos capítulo 6, versículo 18, nos habla de algo que debería de ser certeza, seguridad para cada uno de nosotros. Para aquellos que todavía dudamos, para aquellos que todavía tenemos algún tipo de inquietud y que nos sobresaltamos de las situaciones, mire lo que dice acá, Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Mire, hermano, yo creo que Dios, al conocernos a nosotros como su pueblo, Él dijo: voy a hacer que en todos los libros de la Biblia les esté recordando que yo estoy con ustedes, que yo estoy en favor de ustedes, y que no están solos, y que yo los estoy acompañando para que tengan certeza, para que tengan paz. Y el Señor está lo recordando y recordando y recordando. Y aquí está diciendo el Señor: hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Hermano, con una vez que lo haya dicho, tendría que ser suficiente. Con una sola vez sería suficiente. Pero hemos tenido repeticiones una tras otra, y aquí hay dos cosas. Menciona aquí el escritor de la epístola a los Hebreos. Y en esta situación, en estas dos cosas, tenemos una, la promesa de Dios. Veamos ahí mismo en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Estamos hablando del mismo contexto, miren. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de la promesa que el Señor le hace a Abraham, en donde iba a tener una descendencia. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? La esterilidad de Sara. Entonces, además de que ya estaba mayor, los dos que ya estaban mayor, además de eso, era que Sara no podía concebir. Es imposible que Dios mienta. Y Dios puede hacer concebir a alguien que el hombre, la ciencia y la medicina, al hacerle los exámenes, dicen: miren, no, es estéril la señora, así es que no se puede. Y Dios diciendo: de veras no se puede, ¿no? Tú dices que no se puede, ¿no? Yo te voy a demostrar que sí. ¿Y cómo? Yo no sé. ¿En qué momento? No sé. Pero lo que sí sé es que Dios cumple su promesa. Y aquí le hace un juramento a Abraham. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo se tardó en el cumplimiento de la promesa? 25 años. Entonces usted, en su problema, espere 25 años también. Cada uno de nosotros: no, si ya no aguanto ni un día más, y una semana más, menos, Señor, no, yo el otro año yo voy a declarar. Está como en el segundo año, le va a decir el Señor. ¿En qué momento? Yo no sé, pero con Abraham fue 25 años. Esto no es una norma, no estamos diciendo que todos vamos a pasar por esto, no. Pero lo que sí estamos viendo es que la promesa de Dios es algo que nos garantiza
que es imposible que Dios mienta. Si Él ya dijo, no lo va a hacer. Y lo segundo, fíjese, está diciendo que hay dos cosas inmutables por las cuales es imposible. Mire, me agrada este pasaje, fíjese, me encanta. Porque dice que es imposible que Dios mienta. Y lo segundo es su juramento. Una es una promesa y la otra es que el Señor juró. Imagínense que el Señor juró por sí mismo, porque no había nadie más por quien jurar. Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mire, hermano, ¿por qué el Señor dice en el 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, a nosotros, queriéndonos mostrar más a nosotros? Interpone un juramento y nos dice, te lo juro, el mismo Señor, te lo juro por Dios mismo, por mí mismo, te juro que yo voy a obrar. Y estas son dos cosas inmutables, imposibles, que Dios mienta. Pero nuestra vida allá afuera dice otra cosa. Y aquí nos está garantizando que hizo una promesa y un juramento de sí mismo, de que no nos ha dejado solos, que está con nosotros y en nosotros, para que esto produzca paz en nuestros corazones. No obrando como nosotros queremos, pero sí obrando como Él quiere, como sabe que es lo mejor, como sabe que su voluntad es buena, agradable y perfecta, como Él sabe que es lo correcto, como Él sabe según su plan. Dios no necesitaba hacer un juramento, pero lo hace por nosotros. Porque en aquella época era algo usual hacer un juramento por alguien mayor, y eso era una palabra que se respetaba y las personas tenían palabra. Había ética, había orgullo en el nombre de la persona que se empeñaba cuando decía, yo voy a hacer esto, yo voy o no voy a hacer esto. Y ahora pues, bueno, ahora las cosas han cambiado totalmente y se pueden romper los pactos, se pueden romper las promesas, los compromisos matrimoniales, se pueden romper cualquier cosa que en un momento hubo un documento de compromiso de algo, se puede romper, no hay problema. Pero Dios no necesita jurar que hará algo. Su palabra es suficiente, que Él diga, yo lo voy a hacer, basta. Que tu hablar sea sí, sí, no, no. No necesita decir, te lo juro por Dios. Usted y yo no necesitamos. Debería de ser ética del creyente respetar sus propias palabras y que sean ciertas las que diga. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es como nosotros. Si Él dice que hará algo, lo ha de hacer. Y entonces, su promesa y su juramento deberían de producir, mire, fíjese, no dice un fuerte consuelo, sino la expresión que usa es un fortísimo consuelo. O sea, algo que me hace a mí estar parado en una roca en medio de la tribulación, en medio del río que está golpeando, en medio de la ola que está golpeando, en medio del viento que está soplando.
puede estar tranquilo, fortalecido por el Señor, por sus promesas, por su palabra, por lo que Él ha ofrecido, por lo que Él ha prometido, y produce ese fortísimo consuelo. Léalo, por favor, y que con solo esto que le quede guardado en esta mañana me conformo. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, hermanos, que podamos nosotros decir: Señor, perdóname, Señor, porque mis acciones allá afuera, porque lo que yo he hecho, a veces hasta los hijos pagan las consecuencias de la crisis de los padres. Los hijos pagan las consecuencias por los gritos y por golpes y por cosas. Pero hermanos, no es que en esa crisis yo voy a ver algo o voy a sentir algo. No es cuestión de que diga yo siento en mi corazón, no es cuestión de sentir nada. No es cuestión de que siente que la mano le agarraron y que le hicieron firmar un documento. No es cierto. Es la convicción que hay en el creyente de que no está solo. Es la convicción de creer lo que el Señor le ha dicho. Pregunto, ¿qué día es ahora? Día de la semana, ¿qué día es? Pregunto, ¿usted siente el día domingo en su corazón? ¿Siente que no existe? Es una convicción que usted solo abre el teléfono y ve ahí el calendario, es domingo, y nadie lo saca de que hoy sea lunes, día de ir a trabajar. Usted sabe que es domingo. Es la convicción que produce el creer las promesas del Señor. Lo que Él ha dicho que lo ha de cumplir. Y el Señor lo que determina es que estas cosas el Señor las ha hablado para que en mí, en Él, tengamos paz. ¿Cuál es el problema? Yo no lo sé. No sé. ¿Qué implicaciones tiene? No lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor ha ofrecido paz. El Señor ha determinado paz. En Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No en el prestamista, no en el banco, no en la tarjeta, no en la abuela, no en el tío, no en el pastor, no en nadie de este mundo. En Él podemos tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad, tranquilos. Yo he ganado. Yo soy el ganador. Yo soy el victorioso. Tranquilos. Nuestro Dios sabe, y lamentablemente la prueba no es quitada. El problema no es la prueba, sino saber que el Señor está con nosotros y en nosotros. Al Señor Jesús la prueba no le fue quitada. Muchas veces a nosotros no nos es quitada, otras veces sí. Y el Señor obra, gloria a Dios, porque obra, y cómo obra el Señor sabe. Y si el Señor no obra como nosotros pedimos, gloria a Dios, porque Él sabe. Él sabe. Pero la prueba no es quitada. La verdadera paz no está en las personas ni en las circunstancias. No está en nada que podamos encontrar allá afuera, ni aquí adentro. La verdadera paz no la da el dinero, no la da la fama, hacer algo, que me conozcan, que me reconozcan por algo que yo haya hecho.
no la da el sexo, no la da la buena salud tampoco. La paz no la da la buena salud, ni habilidades especiales en el deporte, ni en estudio, ni en nada. Nada produce paz más que nuestro Señor Jesucristo. Para que en mí, decía él, tengáis paz. No consiste en tener un amuleto tampoco en las oraciones, de que todas les decimos en el nombre de Jesús hemos pedido algo. No es una clave de decir que de esa manera todo se va a cumplir, ni tener un cuadrito en su casa de un versículo de Juan 3:16, de cualquier texto. No es eso tampoco. El Señor dijo: yo no les doy cualquier paz a ustedes. Ustedes pueden encontrar, el mundo puede encontrar paz en el dinero, paz en ganar una medalla de oro, paz en encontrar algo. Pero el Señor dice: eso se te va a terminar. Eso es del mundo, eso viene de ahí afuera. Pero yo les doy la verdadera paz, a pesar de las circunstancias. Hermanos, necesitamos la fe necesaria para creer en las promesas del Señor. Necesitamos creer que no estamos solos, hermanos. Que no estamos solos. Y no es cuestión de nadie de esta tierra, hermano. Por favor, quítese la esperanza en alguien o en algo, sino en que Él está con y en nosotros. Si nosotros creemos, es suficiente de decir: creo en mi Dios soberano, que Él tiene control de todo, que estoy en el hueco de su mano, nadie me arrebatará de su mano. Él lo ha prometido, Él lo ha ofrecido, y su palabra se cumple. Van a seguir pruebas difíciles, adversas, algunas pruebas más largas que otras. Una prueba difícil, larga o corta, una prueba fácil, larga o corta, no importa. Van a seguir. Y algunas no son quitadas. Pero necesitamos siempre, hermanos, esa fe que produce paz en el corazón por causa del Señor. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A mí no me gusta poner los versículos aquí, para que usted los busque en su Biblia. Ese es el propósito. Los pudiéramos hacer, pero preferimos que usted busque en su Biblia, por favor. Pero mire, este es una excepción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les he hablado esto para que tengan paz. Y para que haya paz, necesitamos fe, creer. Y para que haya fe, necesitamos creer. ¿Sabe qué? Creer lo que Él nos ha hablado. El Señor Jesús dijo: para que crean lo que yo les he hablado. Entonces la pregunta es: ¿qué le ha hablado a usted el Señor? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar oyendo la palabra de Dios, necesitamos estar oyendo al Señor, y ese oír va a producir la fe necesaria para que creamos y para que haya paz en el corazón. ¿Qué viene por delante? No lo sé. ¿Qué viene para mí? No lo sé. Pero lo que sea, que haya paz por lo que Él haya hablado a nuestro corazón.
y que no le vengan a decir, a ti no te importa. No, no es eso. Es la paz del Señor en el corazón. Tú no te preocupas por eso. No, no es eso. Es la paz del Señor. Y el hecho de que haya paz no significa que voy a estar acostado en mi cama esperando que las cosas se resuelvan. No significa que voy a estar en una mecedora enfrente del televisor esperando que las cosas se resuelvan. Yo voy a orar, voy a pedir y va a haber paz en mi corazón. Señor, guíame a dónde, aquí, el trabajo, qué hacer, qué negocio. Pero lo importante es que haya paz en el corazón. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh Dios, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor.